Hola chicos, bienvenidos a una nueva entrega de Química de la Unidad 3, en este caso del tema de obtención de sales. Ahora que ya han visto cómo se obtienen los ácidos, cómo se obtienen las bases, cómo se nombran estos compuestos, vamos a pasar a obtención de sales. Las sales se obtienen de la neutralización de un ácido más una base y se clasifican según los componentes. Una sal puede ser una sal de hidrácido, son las sales binarias, es decir que están compuestos solo por dos tipos de átomos, por eso es binaria. Oxosales, que son sales que contienen oxígeno en su composición, y sales mixtas, que tienen más de un metal distinto en su composición como cationes, ¿sí? Más de un metal formando parte como catión. Según su neutralización, una sal puede ser neutra, que son las sales que trabajamos normalmente, como el cloruro de sodio que utilizamos diariamente para cocinar, para comer. O puede ser una sal ácida o una sal básica. Por ejemplo, el conocido bicarbonato de sodio, que usamos por ahí para cocina también, para que se eleven por ahí algunos bizcochuelos y otro tipo de cosas que hacemos en el horno, es una sal ácida. Ya la vamos a ver más enseguida como ejemplo. ¿Por qué son sales ácidas y básicas? Porque contienen todavía en su estructura o algún hidrógeno dando vuelta o algún oxidrilo dando vuelta. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Primero vamos a ver, antes de arrancar lo que son sales, vamos a hablar de un temita intermedio que es la ionización. Ionización de compuestos. ¿Quiénes ionizan? Todos los compuestos que contengan cationes y aniones, es decir, que contengan iones en su estructura, pueden ser ionizados, ¿sí? La ionización es propiamente la descomposición en iones, ¿sí? Es decir, abrir el compuesto en los iones que lo conforman. Los ácidos, los bases y las sales son totalmente ionizables en general. Por ejemplo, vamos a ver lo que es la ionización del ácido sulfúrico. Los ácidos, que contienen hidrógenos, se ionizan perdiendo estos hidrógenos, que, como el hidrógeno es mucho menos electronegativo de los compuestos que forman el ácido, el hidrógeno termina perdiendo su electrón. Se libera el hidrógeno, que por ahí se lo llama protón hidrógeno, porque fíjense que el hidrógeno tiene un protón y un electrón. Si pierde el electrón, lo único que queda es un protón. Por eso, el hidrógeno queda con carga más 1 y también se lo llama por ahí protones hidrógeno o simplemente protones. ¿Sí? El ácido pierde un protón o pierde un catión hidrógeno positivo. Sería más o menos lo mismo. Bien, en la primera ionización parcial, porque fíjense que no perdió todos sus hidrógenos, sino perdió uno solo. Su primera ionización perdió un hidrógeno y esto, el anión, queda cargado menos 1. Por cada protón que pierde, adquiere una carga negativa. Luego, en una segunda ionización, perdería su segundo hidrógeno, es decir, que esto que nos queda acá, el HSO4 con carga negativa, pierde ese hidrógeno, ¿sí? Y queda con carga menos 2. Esta es la segunda ionización. Y si vemos todo como una ecuación global, podríamos decir que el ácido sulfúrico se ioniza totalmente, perdiendo sus dos hidrógenos y quedando con carga menos 2. Es decir, que este ácido puede ionizarse parcialmente y perder uno solo, o ionizarse al todo si quiere y perder los dos hidrógenos, quedando como SO4 con carga menos 2. Este anión, para que lo vayan más o menos ya teniendo en cuenta, es el anión sulfato, mientras que este que está acá es el anión sulfato ácido, porque se ha quedado con un hidrógeno de por medio. ¿Sí? Entonces, el ácido sulfúrico puede producir el anión sulfato ácido o puede producir el anión sulfato, que sería su anión neutro, es el más normal por ahí de encontrar. Bien, y la ionización del hidróxido de aluminio para ver una base ahora, ¿sí? Los hidróxidos son parte del conjunto que llamamos base, son compuestos que neutralizan estos ácidos. El hidróxido de aluminio contiene 3 oxidrilos, ¿sí? Recuerden que esto, el OH, se denomina oxidrilo o hidroxilo, o aniones hidróxido. ¿Por qué se los llama aniones hidróxido? Porque al ser liberados, me queda el OH libre, el oxígeno que actúa con menos 2 y el hidrógeno que actúa con más 1. Menos 2 del oxígeno más 1 del hidrógeno, me queda menos 1, que es la carga del ion este completo, del OH completo. Entonces, como esto tiene carga menos 1, cada vez que perdemos un oxidrilo, nuestro compuesto queda cargado con más 1, ¿sí? Que es la carga que vemos aquí. En la primera ionización, que es una ionización parcial del hidróxido de aluminio,
pierde un solo oxidrilo y por eso queda con carga más 1. ¿Sí? Segunda ionización, ¿sí? Este compuesto que tenemos acá ahora pierde otro oxidrilo más. Entonces nos queda un solo oxidrilo dando vuelta con aluminio y nos queda la carga más 2. Otra forma de analizar esto es que recuerden que el aluminio, cuando forma este hidróxido, pierde sus 3 electrones, ¿sí? Los cede, queda cargados más 3. Entonces acá tengo el aluminio más 3 y 3 oxidrilos menos 1, está neutro. Acá tengo el aluminio más 3 y solo 2 oxidrilos menos 1. Más 3 menos 2 me queda más 1 como carga global. Acá tengo el aluminio más 3 y un solo oxidrilo menos 1. Más 3 menos 1 me queda más 2 como carga global de todo este compuesto. Y finalmente la tercera ionización, que ya el aluminio pierde su último oxidrilo y queda el oxidrilo C libre con el aluminio con carga más 3. Esto si vamos ionizándolo parcialmente y vamos sacando de a un oxidrilo. Pero lo que solemos hacer generalmente en las reacciones de sales es que directamente se produzca la ionización total. Y así el aluminio queda solito y pierde sus 3 oxidrilos de una. 3 oxidrilos con carga menos 1 y queda el aluminio más 3 por su lado. ¿Estamos de acuerdo? El aluminio queda como catión, catión más 3, pero, ¿sí? Así como esto es el aluminio cargado más 3, sus dos cationes, fíjense, este es catión porque también tiene carga positiva más 2, y todo esto es un catión compuesto, y todo esto es otro catión compuesto. Ambos dos son cationes básicos. ¿Por qué? Porque así como este era un anión ácido que tiene un hidrógeno dando vuelta entre medio, estos dos que se han quedado pegados a un oxidrilo o a dos son cationes básicos, que tienen oxidrilos en su estructura. ¿Estamos de acuerdo? Bien, lo primero que vamos a trabajar en general son estos aniones, ¿sí? Totales, y la ionización total también de oxidrilos para generar estos cationes que son neutros, ¿sí? Tanto el aluminio más 3 como el SO4 menos 2 son iones neutros, mientras que cuando les queda hidrógeno o oxidrilos de por medio, son iones parcialmente neutralizados que quedan siendo ácidos o básicos y esos son los que van a formar las sales ácidas o las sales básicas. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a arrancar primero con las oxosales. Oxosales dijimos que son sales que conservan oxígeno en su estructura. Generalmente tienen una fórmula general que es esta que está acá. Tienen M, representa un metal. A es el subíndice de la cantidad de este metal que tenemos en la sal. Puede ser 1, 2, 3, 4 o incluso más. N representa al no metal, que no siempre es un no metal. ¿Por qué? Porque hay algunos aniones, ¿sí? El metal representa el catión positivo. Mientras que esto, la parte oxigenada, representa un anión que generalmente viene de un oxoácido. Entonces, esta N representa el no metal, pero también podría ser un metal anfótero que ha actuado como no metal y ha formado el oxoácido para que acá tengamos esto, ¿sí? Que es el anión con oxígeno. Este B y este C son los subíndices que corresponden al no metal y al oxígeno, mientras este D es el subíndice que corresponde a todo este anión. ¿Sí? Recuerden que todo este anión, que está entre paréntesis, tiene una carga, como recién el SO4 tenía carga menos 2, y este metal también tiene una carga, como recién el aluminio tenía carga más 3. Si esto fuera el SO4 con carga menos 2, ese menos 2 se hubiera cruzado y ahora estaría acá, un 2 sería el A, y si este M fuese el metal del aluminio más 3, el más 3 del aluminio sería ahora esta D. Tendría aluminio 2, SO4, 3. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cómo se forman los oxosales? La forma más común de formar una oxosal es esta reacción de neutralización que tenemos acá. Toda reacción entre base y ácido es una reacción de neutralización, ¿sí? Puede ser una neutralización total cuando formo sales neutras o neutralización parcial cuando formo sales ácidas o sales básicas. En general, ahora todo en el comienzo de esta presentación vamos a trabajar con neutralizaciones totales. Una de las más comunes es esta que presentamos acá para formar oxosales, en la cual un hidróxido más un oxoácido nos da sal más agua, ¿sí? La sal sería una oxosal en este caso, se forma con el catión que sale del metal del hidróxido y el anión que sale del oxoácido, mientras que los oxidrilos del hidróxido más los hidrógenos del oxoácido
forman el agua, perdón. Algo que van a ver siempre es que la cantidad de hidrógenos del ácido y la cantidad de oxidrilos, de hidróxido, que reaccionan, siempre están en igual cantidad. Y esa misma cantidad en la que se encuentran los oxidrilos y los hidrógenos es la misma cantidad de agua que se forma. Eso les va a dar pie para ayudarse en lo que es el balance. Bien, vamos a un ejemplo. Tenemos hidróxido de magnesio más ácido carbónico. ¿Sí? Estas son dos sustancias que ya han visto en los temas anteriores. Vamos a trabajar entonces con ionización total para generar sales neutras. Entonces, ¿cómo se forma la sal? Primero hay que pensar cómo queda esto ionizado. Yo si al magnesio le saco los dos oxidrilos, el magnesio me queda con carga más 2. Y si a esto, el ácido carbónico, le saco los dos hidrógenos, este CO3, que ya vamos a ver que se llama carbonato, queda con carga menos 2. Entonces, ¿qué hago? Junto el metal, el Mg, más 2, más esto que está acá, que es el anión, catión con anión, fíjense, carga positiva con carga negativa, se juntan y me forman la sal. Mientras que los oxidrilos, que tienen carga negativa, con los hidrógenos con carga positiva, se juntan y forman el agua. Entonces tendríamos algo por el estilo. Ahora, esto que está acá, el hidrógeno y el oxidrilo, forman el agua, como bien dijimos, y esto forma la sal. ¿Qué numeritos van acá abajo? Bien, como dijimos recién, se cruzan los números de oxidación. Este menos 2 pasa a estar acá, como un 2, y este más 2 se cruza y tenemos un 2. Entonces cada uno de ellos quedaría con un 2. Pero como bien sabemos de formaciones de compuestos anteriores, esto se puede simplificar. Como ambos son 2, puedo simplificarlos y que ambos me queden en un 1. Entonces, hidróxido de magnesio más ácido carbónico me va a dar esta sal, ¿sí? Mg, o sea, magnesio, carbono, oxígeno 3, que se llama carbonato de magnesio, ¿sí? O al menos ese es el nombre tradicional que solemos utilizar, más agua. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el balance? Generalmente lo primero que miramos es el metal, el catión y el anión, ¿sí? El catión, ¿sí? Tenemos uno solito, entonces acá colocamos un 1. Perfecto. El anión tenemos uno solo, el anión completo miramos, no miro solamente el carbono, sino que miro el anión completo, el CO3. Pero viene de acá y hay un CO3 y hay un CO3. Entonces, tanto el catión como el anión ya están completamente balanceados. Me falta balancear los oxidrilos y los hidrógenos con agua. Fíjense que han reaccionado dos oxidrilos con dos hidrógenos. Entonces, la cantidad de agua que voy a obtener es 2. ¿Sí? Y ahí quedó la ecuación completamente balanceada. Continuando con oxosales, vamos a ver algunos ejemplos aplicados. Este es el hidróxido de sodio, que al sumarse al ácido sulfúrico, fíjense cómo hacemos la ionización total. El sodio libera su oxidrilo, el ácido sulfúrico libera este anión menos 2 porque libera a dos hidrógenos. La cantidad de hidrógenos que libera de vuelta me da la carga. La cantidad de oxidrilos que libera me da la carga. Entonces ahora juntamos catión con anión. ¿Sí? Fíjense que he cruzado acá los números de oxidación. El 1 del sodio lo he pasado para acá. Y el 2 del sulfato lo he pasado para acá. Más agua. Ya sé que si tengo un hidróxido con un oxoácido se forma sal más agua. La sal es con el metal que se forma el catión. Y el anión que contiene el no metal. Y todos los hidrógenos con todos los oxígenos forman el agua. Ahora vamos al balance. Tengo dos sodios metálicos. Entonces le va a corresponder un 2 acá al hidróxido de sodio. Tengo un solo sulfato, así que con un 1 acá, que no hace falta ponerlo, ya queda el ácido balanceado. Pero ahora tengo dos oxidrilos y dos hidrógenos, entonces debo colocarle un 2 al agua. Esto que tenemos acá es el hidróxido ferroso. Recuerden que el hierro puede tener carga más 2 o más 3. Cuando actúa con carga más 2, era el hidróxido ferroso. Cuando actúa con carga más 3, era el hidróxido férrico. Ahora, hacemos la ionización total. Como tiene dos oxidrilos, este hierro queda con carga más 2 y los dos oxidrilos sueltos. Acá esto que tenemos acá es el ácido ortofosfórico, que es el que normalmente se llama ácido fosfórico directamente. Este ácido, si yo le quito 3 hidrógenos, que son positivos, el ácido en sí queda cargado menos 3. Pierde 3 hidrógenos, queda con carga menos 3. Entonces ahora junto
esto con carga menos 3 con este cation con carga más 2. Con eso formo la sal y cruzo las valencias. Fíjense cómo el menos 3 que tenía acá ha cruzado aquí y el más 2 que tenía acá ha cruzado acá. El 3 y el 2 no se pueden simplificar, así que todo esto así complejo como se ve es mi sal. Más agua. Hidróxido más oxoácido me da sal más agua. Oxosal, fíjense cómo todas las oxosales, como vienen de un oxoácido que tiene oxígeno, la sal contiene ese oxígeno en su estructura. Bien, y ahora vamos a balancear. Tengo 3 hierros, 3 hierros. Uy, perdón, lo hice al revés en este caso. Los aniones, tengo 2 aniones, entonces tengo 2 ácidos. Tengo 3 hierros, entonces tengo 3 hidróxidos. Y al final vamos a ver el agua. 3 por 2, 6 oxidrilos. 2 por 3, 6 hidrógenos. 6 oxidrilos con 6 hidrógenos me van a dar 6 moléculas de agua. Bien, vamos a otro ejemplo que viene siendo el hidróxido férrico con ácido perbrómico. Recordemos que el bromo, así como el cloro y el yodo, poseen 4 números de oxidación posibles cuando forman este tipo de compuestos. El más 1, más 3, más 5 y más 7. Los tres forman ácidos muy similares. Cuando actúan con más 1, forman el ácido, por ejemplo, para el caso del bromo, sería hidrógeno bromo oxígeno, que sería el ácido hipobromoso. Cuando tengo hidrógeno bromo oxígeno 2, sería el ácido bromoso. Cuando tengo hidrógeno bromo oxígeno 3, es cuando el bromo ya actúa con más 5 y ya sería el ácido brómico. Mientras que cuando tengo hidrógeno bromo oxígeno 4, es cuando el bromo actúa con más 7 y ya tengo el ácido perbrómico. Los mismos ácidos ¿sí? se forman con un yodo ahí en el medio o con un cloro aquí en el medio. Y tienen nombres muy similares. Es una forma de estudiárselos de manera más sencilla. Para hacer reaccionar estos dos, recordemos que estamos trabajando con neutralización total. Por tanto, vamos a trabajar también con ionización total. Acá el hierro le quito los 3 oxidrilos y como pierde 3 oxidrilos queda cargado más 3. Y el ácido perbrómico le quito un hidrógeno, queda cargado menos 1. Ahora esto lo junto con esto, catión con anión, y formo la sal, recordando que tengo que entrecruzar los números de oxidación. El menos 1 ¿sí? del anión pasa acá y hay un solo hierro, y el más 3 del hierro pasa aquí y tengo 3 aniones. Ahora vamos a hacer el balance. 3 aniones, 3 ácidos. Un catión, un hidróxido. Y ahora, 3 oxidrilos con 3 hidrógenos me forman 3 moléculas de agua. Esto en cuanto a la formación de oxosales y su balance. ¿Estamos de acuerdo? Siempre que trabajemos con un hidróxido y un oxoácido, obtenemos oxosal más agua. Y esta es la forma de trabajar para realizar un balance correcto y de manera sencilla. Ahora, ¿es la única forma en la cual se forman las oxosales? No. Hay otras formas de las cuales puedo obtener oxosales sin necesidad de un hidróxido y un oxoácido que me dé sal más agua. Van a encontrarse con este otro tipo de reacciones a medida que atraviesen los ejercicios y por tanto tienen que tener en cuenta que se puede dar. Una de ellas es cuando tengo un oxoácido, pero en vez de hacer reaccionar con una base, reacciona con un metal. Van a ver que hay metales que desplazan al hidrógeno, ¿sí? Entonces, cuando el sodio desplace al hidrógeno, lo saque de su lugar, va a ocupar su lugar. Y fíjense que donde antes tenía 2 hidrógenos, ahora tengo 2 sodios. ¿Por qué? Porque al sacarle los 2 hidrógenos, esta sustancia me queda menos 2. Entonces queda esto, el anión menos 2, que se pasa acá, y el sodio, que como es un metal alcalino, adquiere carga más 1, y ese 1 se convierte en el numerito que va a tener acá en el subíndice de todo el anión. ¿Sí? Ahora, cuando el sodio ingresa acá, no hay oxidrilos que reaccionen con los hidrógenos para formar agua. Entonces, ¿qué sucede? El sodio desplaza el hidrógeno y el hidrógeno se ve liberado en forma de gas. Recuerden que el hidrógeno, en su forma molecular, es diatómico, por tanto, es hidrógeno 2 y no el H solito dando vueltas por el ambiente. Ahora, este 2 que contiene el metal, ¿sí? La forma de balance es la misma que recién. El 2 del metal, del catión, lo analizo acá y lo
igual. Ahora, dos metales, un solo anión, así que un solo ácido, y estos dos hidrógenos que están acá son los mismos que están acá abajo. Entonces, ahí estaría balanceado. Otra forma es cuando tengo un oxoácido, pero le sumo un óxido básico. Cuando sucede esto, también obtengo sal y agua. Por ejemplo, imagínense que tengo el óxido de magnesio más ácido sulfúrico. El magnesio, si tuviera que reaccionar, y el ácido sulfúrico, lo que liberarían si reaccionan de manera común a partir del hidróxido y el ácido, sería el magnesio como magnesio más 2 y el ácido sulfúrico como SO4 menos 2. ¿Por qué? Porque este liberaría sus dos hidrógenos. Y el magnesio, como es un metal alcalino térreo, ¿sí? Siempre tienen carga más 2. Además, si yo miro el óxido, recuerden que el oxígeno en los óxidos siempre actuaba con menos 2. Entonces, el menos 2 del oxígeno se ha cruzado para acá, el más 2 del magnesio se cruzó para acá, 2 y 2 se cancelaron y por eso me quedó 1 y 1. ¿Estamos de acuerdo? Si no, este óxido sería diferente. Si el número de oxidación del magnesio fuera distinto, el óxido sería diferente. Tendría otro subíndice. Sin embargo, el magnesio, como es un metal alcalino térreo, como metal alcalino térreo siempre queda cargado más 2. Mientras que este, al perder sus dos hidrógenos, queda cargado menos 2. Ahora, estos dos tenderían a juntarse para formar la sal. Entonces se forma la sal, tal cual como si fuera hidróxido más oxoácido más agua. ¿De dónde salen los hidrógenos? Del ácido. ¿De dónde sale el oxígeno? Del metal. ¿Sí? Entonces, la sal se forma con el catión y lo controló con el metal de aquí. ¿Sí? Un metal, perfecto. Un anión SO4, un anión SO4, perfecto. Y en el agua están los dos hidrógenos del ácido y el oxígeno del óxido. Entonces, la ecuación está completamente balanceada. Otro caso que puede darse, así como tengo óxido básico más oxoácido, puede darse un caso en el cual tenga hidróxido más óxido ácido. Acá se ha salido este óxido, no debería estar. Hidróxido más óxido ácido, ¿sí? Que también se llaman anhidridos los óxidos ácidos. Dando también sal más agua en una reacción que se parece mucho a esta. Por ejemplo, el hidróxido de magnesio más SO2. Este hidróxido es sencillo ver que va a quedar, si se escapan estos oxidrilos, el magnesio queda cargado más 2, no hay problema. Pero este óxido, ¿sí? Hay que descubrir qué anión me va a formar. Para eso tenemos que saber qué ácido formaría este con el agua. Si a esto le sumáramos agua, ¿sí? Se formaría el H2SO3, que es el ácido sulfuroso. ¿Por qué? Fíjense, un azufre y a esto le sumamos agua, entonces quedan dos hidrógenos y el oxígeno del agua queda aquí. Se forma este ácido. ¿Y cómo sé que es el ácido sulfuroso? Bien, lo puedo ver aquí o lo puedo ver aquí. Fíjense que las dos sustancias son neutras. Si veo el óxido, veo que el oxígeno siempre está actuando con menos 2. Menos 2 del oxígeno por 2 es menos 4. Por tanto, para que esto sea neutro, el azufre está actuando con más 4. El azufre tiene dos números de oxidación, más 4 y más 6. Si actúa con el más 4, es sulfuroso. Si hubiese actuado con el más 6, como sucede acá arriba, es el sulfúrico. Estos dos ácidos son muy comunes de todas maneras, los van a ver en muchos ejercicios. Este es el ácido sulfúrico y este es el ácido sulfuroso. Acá también podrían ver que actúa con más 4. Fíjense, más 4 del azufre, más 2 de los dos oxígenos es más 6 positivo. Y el oxígeno que actúa con menos 2 por 3, menos 6. Menos 6 negativo, más 6 positivo, me queda esta sustancia neutra. Ahora, esta sustancia, al reaccionar para formar sales, me perdería dos hidrógenos. Entonces me libraría un SO3 cargado menos 2. Al juntar esto con esto, el 2 y el 2 se cruzan, se simplifican y me queda MgSO3. Esa es la sal que ya vamos a ver que se llama sulfito de magnesio. Así esta se llamaría sulfito de magnesio, sulfato de magnesio, sulfato de sodio. Bien, vamos a igualarlo igual que siempre. Un magnesio. SO3 venía del SO2, entonces hay uno y hay uno. Perfecto. Y estos oxidrilos, ¿sí? Se juntan para dar
agua. Ahora, ¿cómo hago la igualación? Fíjense que acá tengo SO3 y antes tenías SO2. O sea que acá hay un oxígeno que antes no estaba. ¿De dónde salió ese oxígeno? Salió de acá. ¿Sí? De acá salió un oxígeno. Entonces, de acá antes tenía 2 oxígenos y 2 hidrógenos. Si perdí un oxígeno, ahora me quedan 2 hidrógenos y un oxígeno, y eso es lo que va a parar al agua. Entonces tengo un magnesio, un azufre, un azufre. De este lado tengo 2 y 2, 4 oxígenos. De este lado tengo 3 y 1, 4 oxígenos. De este lado tengo 2 hidrógenos y de este lado tengo 2 hidrógenos. Por tanto, se cumple la conservación de la materia. El último caso que podemos llegar a encontrar por ahí, que es el más extraño, pero que a veces sucede, es cuando reacciona un óxido básico con un óxido ácido o anhidrido, formando solamente sal. No formo agua. ¿Por qué? Porque ya no tengo ni los hidrógenos del oxoácido, ni tengo los oxidilos de hidróxido. De hecho, no tengo nada de hidrógeno. Si no tengo hidrógeno, no puedo formar agua. Entonces, óxido básico más óxido ácido, fíjense, ocupa estos mismos dos casos para ya saber los aniones y cationes que se me formaban. ¿Qué es lo que sucede? El óxido de magnesio, tengo el magnesio que va a generar magnesio más 2. Y el SO2, yo sé que me va a generar de alguna manera el SO3 menos 2. Entonces, el magnesio más 2 con el SO3 menos 2, el menos 2 se cruza, el más 2 se cruza, los dos se simplifican y me queda magnesio, azufre, oxígeno 3. Fíjense cómo tengo un magnesio, un azufre y un azufre, 3 oxígenos y 2 más 1, 3 oxígenos. Queda automáticamente balanceada. Esto, además de ser una reacción de neutralización, también van a ver que se llama reacción de síntesis. ¿Por qué? Porque estoy sintetizando, estoy partiendo de dos componentes, ¿sí? De dos sustancias, y estoy sintetizándolas en una sola. ¿Sí? Bien, esto en cuanto a oxosales. A la formación de oxosales y al balance de las mismas. Ahora vamos a ver cómo se llamarían. Yo les he tirado algunos nombres como para que vayan ya entrando en cancha, pero ahora vamos a ver cómo se generan estos nombres. Para eso vamos a entrar en la nomenclatura. La nomenclatura tradicional me dicen que primero tengo que nombrar el anión, ¿sí? Que tiene carga negativa, contiene los oxígenos, que proviene del ácido, sustituyendo la terminación oso por ito, o si el ácido terminara en ico, lo reemplazo por ato. Luego se nombra el elemento metálico con la terminación normal de acuerdo al número de oxidación, por ejemplo, ferroso o férrico. Eso se queda como está, tal cual está. El que cambia es el anión, que si antes era sulfúrico, por ejemplo, terminado en ico, pasa a ato. Mientras que si era sulfuroso, por ejemplo, pasa a sulfito. ¿Sí? Oso pasa a ito, ico pasa a ato. Esta nomenclatura no es aceptada por la IEPAC, pero todavía se usa. Por tanto, tenemos que conocerla. La regla práctica o regla mnemotécnica para recordar esto que oso pasa a ito, ico pasa a ato, es decir, oso bonito, pico de pato, así como suena. ¿Por qué? Porque en oso bonito tenemos el oso y el ito, y en pico de pato tenemos el ico que pasa a ato. Entonces una frase muy sencilla por ahí de recordar y nos ayuda a recordarnos cómo es este cambio de nombres. Después tenemos la nomenclatura de stock. La nomenclatura de stock se coloca el nombre de no metal con la terminación ato. Fíjense, me olvido del ito, todos terminados en atos. Agarro el anión y lo pongo terminado en ato. Y el número de oxidación entre paréntesis del no metal, seguido del nombre del elemento metálico con el número de oxidación entre paréntesis. En la actualidad, esta nomenclatura es aceptada por la IUPAC y también se utiliza. Y la nomenclatura sistémica, ¿sí? O sistemática, en la cual se coloca la cantidad de oxígeno, diciendo di, tri, tetra, lo que sea, ¿sí? Y la cantidad de oxígeno, seguido del nombre del no metal con la terminación ato. Es decir, tanto en la stock como en la sistémica, ¿sí? O sistemática, nos olvidamos del ito. Todas las sales van a tener el nombre del anión terminado en ato. Entre paréntesis también se coloca el número de oxidación, muy similar a la anterior, pero en esta se coloca la cantidad de oxígeno. D, ¿sí? Seguido el nombre del metal con el número de oxidación correspondiente. Son muy similares.
Bien, por ejemplo, cuando hicimos esta sal, ¿sí? Con magnesio, hidróxido de magnesio y ácido carbónico, obtuvimos esta sal, ¿sí? Que acá ya está balanceada y todo. ¿Cómo se va a llamar esta sal? Según la nomenclatura tradicional. Primero vamos a ver la tradicional. Este era el hidróxido magnésico. Este era el ácido carbónico. ¿Sí? Recuerden que el hidróxido magnésico, como el magnesio tiene un solo número de oxidación, también se podía decir directamente hidróxido de magnesio. Mientras que este era el ácido carbónico. Al juntarlos, ¿cómo se va a llamar esto? Recordemos que en la nomenclatura tradicional, oso bonito, pico de pato. Entonces, primero nombro el anión, pero el ico pasa a ato. Entonces, en vez de en vez de carbónico, el ácido desaparece, por supuesto, pero esto en vez de ser carbónico va a ser carbonato. Y al lado pongo el metal en su nombre correspondiente, carbonato magnésico o carbonato de magnesio. ¿Estamos de acuerdo? Después tenemos esta, por ejemplo. Hidróxido de sodio, ¿sí? Primero vamos a ver cómo se balancea, perdón. Este es el hidróxido de sodio, este es el ácido sulfuroso, ¿sí? Fíjense que pierde dos hidrógenos, entonces se pasa el 2 ahí al sodio, el sodio es más 1, así que se pasa este aquí, y se forma, como es hidróxido más oxoácido, sal más agua. Dos sodios me genera un 2 en el hidróxido, un solo anión, un solo ácido, dos oxidrilos con dos hidrógenos, dos moléculas de agua. Acto seguido vamos por los nombres, hidróxido sódico o hidróxido de sodio, y este es el ácido sulfuroso. Ahora, la palabra ácido desaparece para nombrar la sal, oso pasa a hito. Por lo tanto, en vez de sulfuroso, voy a tener sulfito sódico o sulfito de sodio. ¿Sí? Fíjense cómo desaparecen la palabra hidróxido y la palabra ácido. Primero se nombra el anión, el oso pasa a hito o el ico pasa a ato, y después se pone el mismo nombre que viene el hidróxido para el metal. Vamos a otro, hidróxido ferroso con ácido fosfórico, que es el ortofosfórico, recuerden, se forma con 3 moléculas de agua. El fosfato pierde 3 hidrógenos, así que su 3 se va a cruzar aquí, y el hierro pierde 2 oxidrilos, así que su 2 se va a cruzar aquí. Ahora, tengo 3 hierros, voy a tener 3 hidróxidos, tengo 2 aniones, voy a tener 2 ácidos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora, 3 por 2, 6 oxidrilos. 2 por 3, 6 hidrógenos. 6 oxidrilos y 6 hidrógenos, 6 moléculas de agua. Este es el hidróxido ferroso, este es el ácido fosfórico, ¿sí? U ortofosfórico, recuerden. ¿Y cómo se va a llamar esto? Oso bonito, pico de pato. El ico pasa a ato. Entonces, en vez de fosfórico voy a tener fosfato. Y el metal queda como está, fosfato ferroso. Otro ejemplito, hidróxido férrico más ácido hipobromoso. Fíjense que ahora tiene un solo oxígeno. Es el ácido hipobromoso. Bien, el hierro pierde 3 oxidrilos, entonces queda más 3. Su 3 se cruza acá. El ácido hipobromoso tiene un solo hidrógeno, lo pierde, queda menos 1 y su menos 1 se cruza acá. Un hierro. Entonces, un hierro, 3 ácidos, 3 aniones, 3 ácidos. ¿Sí? 3 oxidrilos con 3 hidrógenos, 3 moléculas de agua. Y ahora los nombres. Hidróxido férrico más ácido hipobromoso nos da lo que podemos conocer como hipobromito férrico. ¿Por qué? El hipobromoso, el oso se transforma en hito, hipobromito. Y el férrico que viene del metal. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora vamos a ver lo que son las otras dos nomenclaturas. La nomenclatura de stock y la sistémica o sistemática. Para eso vamos a trabajar con estas sales que tenemos aquí, que son las mismas que acabamos de trabajar en la diapositiva anterior. Pero ahora vamos a ver, ¿cuál es su catión? ¿Sí? En estas nomenclaturas es muy importante reconocer al catión y el anión, ¿sí? Y ver con qué cargas actúan el metal y el no metal, porque hay que colocarlas entre paréntesis. Entonces, el catión, fíjese que es magnesio más 2, acá el sodio, que es más 1, acá el hierro, que la carga la podemos ver acá, ¿sí?
Este 2 correspondía a la carga del hierro, así que es hierro más 2. Este 3 correspondía a la carga del hierro, así que es hierro más 3. ¿Sí? Acá tenemos un solo SO3, así que un solo sulfito, así que el sodio era más 1. Tenemos el carbonato es más 2, por eso, perdón, es menos 2. Por eso, al cruzarla se ha simplificado. Pero el magnesio sabemos que es metal alcalino térreo. Y por tanto, como es alcalino térreo, tiene carga más 2. Igual que este, que es alcalino, tiene carga más 1. ¿Sí? En los hierros o en metales que tenemos más de una carga posible, siempre hay que mirar esto que tenemos aquí. Y después el anión, CO3, que es el carbonato, ¿sí? El anión ya recibe el nombre como si fuera la sal. Del ácido carbónico, este es el carbonato. Este venía del ácido sulfuroso, bueno, este es el anión sulfito. Este venía del ácido fosfórico, bueno, este es el anión fosfato. Este venía del ácido hipobromoso, bueno, es el anión del ácido hipobromoso, sí, perfecto. Es el anión hipobromito, ¿sí? Reciben el nombre como si fuera una sal. Mientras que el catión recibe el nombre normal. Manganeso o manganésico, sodio o sódico, catión sódico, catión manganeso, catión ferroso y catión férrico. Bien, entonces ahora vamos a la nomenclatura de stock. ¿Cómo se hacía la nomenclatura de stock? Vamos con el primero de los casos. Se coloca el nombre del anión, siempre terminado en ato, y con el número de oxidación del no metal entre paréntesis. ¿Sí? El carbono tiene el número de oxidación 4. D, y después el nombre del metal con su número de oxidación correspondiente. Recuerden, cuando tienen un solo número de oxidación posible, como en el caso de los alcalinos y los alcalinotérreos, no hace falta colocarlo. Segundo, esto, que era el sulfito en el caso anterior, ahora se llama sulfato, pero especificamos su número de oxidación. El azufre puede ser 4 o 6. En este caso actúa con el 4, colocamos el 4 entre paréntesis. De sodio, porque el sodio como es alcalino no hace falta especificar que es 1. Es el único que posee. Este sí tenemos que empezar a especificar. Fosfato. El fósforo puede actuar con 3 o 5, en este caso actúa con 5. Por eso era fosfato también. Pero, por más que sea el chiquito o el grande, siempre terminación ato. De paréntesis, el número de oxidación del no metal. Y después de hierro con el número de oxidación del metal. Que en este caso, como el hierro puede ser más 2 o más 3, ya empezamos a especificarlo. Lo mismo aquí abajo. Fíjense, por más que antes era el hipobromito, el más chiquito de todos, igual es bromato. Pero especificamos su número de oxidación, que es 1, y después ponemos de hierro y el número de oxidación del hierro. Todas las terminaciones son ato, igual que nos va a pasar en la nomenclatura sistémica. ¿Cuál es la diferencia con esta nomenclatura? Que además de especificar lo mismo que especifica la de stock, nos especifica la cantidad de oxígenos presentes. ¿Sí? Entonces, el primero va a ser igual que esta, pero además de ser carbonato 4 de magnesio, no especificar la cantidad de oxígenos. ¿Cuántos oxígenos tiene? 3 oxígenos. Después el nombre del no metal, terminó en ato, y después el nombre del metal. Ambos con su número de oxidación, que vuelta el magnesio, como tiene un solo posible, no se coloca. Entonces, trioxocarbonato de magnesio. Este va a ser trioxosulfato, ¿sí?, de sodio. Este va a ser tetraoxo, ¿sí?, porque tiene 4 oxígenos acompañado al fósforo. Fosfato, 5. De hierro, 2, que actúa con 2. El último, oxobromato, pues tiene un solo oxígeno. 1, porque es la número de oxidación del bromo. De hierro, 3. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sales binarias, ¿sí?, son derivadas de hidrácidos. Un hidróxido más un hidrácido nos da sal binaria, en este caso, más agua. Por ejemplo, el hidróxido de magnesio con ácido clorhídrico. Recordemos que este ácido puede llamarse ácido clorhídrico cuando está en solución acuosa o puede llamarse cloruro de hidrógeno cuando está en su estado puro. Primero vamos a trabajar con la ionización total porque son sales neutras. Seguimos con las sales neutras. Entonces, vamos a darle. El magnesio queda más 2 porque pierde sus 2 oxidrilos y el cloro queda menos 1 porque pierde su hidrógeno. Entonces se junta catión con anión, magnesios con cloruros y se forma la sal.
el más 2 del magnesio va a pasar después aquí, el menos 1 del cloro va a pasar aquí, mientras que los hidrógenos y los oxidrilos se juntan para obtener agua. Entonces, ¿cómo va a ser la sal? Magnesio 1, cloro 2, más agua. ¿Cómo lo vamos a igualar? Igual que hacíamos recién. Los cationes, ¿sí?, que está dando el metal, nos va a decir la cantidad de hidróxido. Y el no metal, en este caso, que es el anión, nos va a decir la cantidad de ácido. Mientras que al final analizamos los hidróxidos. 2 hidróxidos con 2 hidrógenos nos va a dar la cantidad de agua, que es 2. Entonces, fíjense, teníamos 2 cloros, le agregamos un 2 al ácido, y ahora 2 oxidrilos con 2 hidrógenos me va a dar 2 moléculas de agua. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la forma esta es la formación, digamos, de la sal con el agua. Fíjense que se denominan sales binarias porque solamente están compuestas por 2 átomos, el metal y el no metal. ¿Sí? Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el hidróxido férrico con el sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico. El hierro pierde sus 3 oxidrilos, por lo tanto queda cargado más 3, mientras que el azufre pierde sus 2 hidrógenos y queda cargado menos 2. Entonces ahora el azufre menos 2 con el hierro más 3 se juntan, dando el 3 del hierro pasa aquí, todo el azufre pasa acá, y me queda 2 hierros con 3 azufres. ¿Sí? Sal más agua. Sal binaria más agua. Ahora, el 2 del hierro me dice la cantidad de hidróxidos y el 3 del azufre la cantidad de ácidos. Y finalmente, 2 por 3, 6 oxidrilos. 3 por 2, 6 hidrógenos. 6 con 6 me va a dar 6 moléculas de agua. El hidróxido ferroso con ácido yodhídrico o yoduro de hidrógeno. Fíjense que el hierro pierde 2 oxidrilos, queda más 2. El yodo pierde un hidrógeno, queda menos 1. El hierro se junta con el yodo y me da yoduro ferroso. Ya vamos a ver de dónde sale el nombre. El yodo tiene uno solo, entonces le da 1 al hierro, y el hierro que era cargado más 2, quedan 2 yodos. Ahora igualamos. Un hierro, un hidróxido, 2 yodos, 2 ácidos. 2 oxidrilos con 2 hidrógenos, 2 moléculas de agua. ¿Otra forma de encontrar sales binarias? Bien, otra forma puede ser cuando tenemos un hidrácido más un metal directamente. Queda la sal binaria más hidrógeno, que es algo muy similar a lo que pasó con las oxosales. Hay metales, y esto lo van a ver seguramente más adelante, que son muy reactivos y por tanto desplazan el hidrógeno. Entonces, por ejemplo, el sodio desplaza el hidrógeno, se me junta con el bromo, el sodio, que es más 1, el bromo, que en este caso actúa con menos 1, más 1 con menos 1 me forma la sal. Se cruza el 1 con el 1, me queda sodio y bromo y me libera el hidrógeno. Que recuerden que el hidrógeno en estado molecular no se encuentra en la naturaleza, es H2, hidrógeno molecular. Entonces, sí o sí lo libera de esta manera. No puedo liberar protones e hidrógenos porque si no de este lado tendría carga positiva y de este lado no tengo carga. Quedaría desbalanceado electrónicamente. Sí o sí queda de esta manera. Ahora, como tengo 2 hidrógenos, pasa algo muy similar a lo que pasa cuando estoy tratando de igualar las reacciones con oxígeno. Como tengo un 2 ahí, me obliga a poner un 2 en el ácido. Pero ahora tengo 2 bromos. Como tengo 2 bromos, tengo que poner un 2 de este lado. Y como me va a quedar un 2 acá con el sodio, ¿sí?, me quedan 2 sodios y me obliga a poner un 2 de este lado. ¿Sí? Entonces, los 2 hidrógenos me obliga a poner acá un 2. Este 2 bromos me obliga a poner aquí un 2. Y este 2 bromos con 2 sodios me obliga a poner acá un 2. Y ahí la ecuación queda totalmente balanceada. Nomenclatura de las sales binarias. Vamos a arrancar de vuelta con lo que es nomenclatura tradicional. Recuerden que medicina veis los 3 tipos de nomenclaturas, tecnicaturas vemos solamente tradicional, odontología vemos solamente la tradicional. La tradicional se cambia la terminación hídrico, que tiene el ácido, recuerden ácido clorhídrico por ejemplo, por uro. Entonces antes era clorhídrico, ahora va a ser cloruro. Seguido el elemento metálico. Si tiene un solo número de oxidación, o si tiene más de un número de oxidación, se coloca el nombre de metal con la terminación correspondiente, oso o ico. ¿Sí? Por ejemplo, ferroso, férrico, cuando tengo distintos números de oxidación, y si no directamente de sodio, de calcio, de magnesio.
Bien, entonces, hídrico pasa a uro. Esto es lo que tengo que recordar en esta terminación. Nomenclatura de Stock. Cuando el metal tiene un solo número de oxidación, la nomenclatura es igual a la tradicional. Cuando tiene más de un número de oxidación, se coloca el nombre del metal y entre paréntesis el número de oxidación en números romanos. Nomenclatura sistémica o sistemática. Se nombra el elemento no metálico con terminación uro, precedido de un prefijo que indica la cantidad de átomos, seguido del nombre del metal, y en la actualidad es la más recomendada por la IUPAC. Es decir, en las tres formas, las tres nomenclaturas, el anión tiene terminación uro. Las tres tienen terminación uro. La diferencia que hay es, entre estas dos, la parte no metálica es igual. Estas dos, la parte no metálica, perdón, en esta última en realidad la parte no metálica, además de la terminación uro, le agrega la cantidad que tiene, ¿sí? Y después, en estas dos, el nombre del metal, ¿sí? En esta el metal puede ser solo el metal si tiene un solo número de oxidación, o terminación osoico que proviene de la misma nomenclatura tradicional. Acá ya tengo solamente el nombre del metal con el número de oxidación entre paréntesis, y acá también tengo el nombre del metal con el número de oxidación entre paréntesis, generalmente colocándole la cantidad del metal que corresponde. Ahora lo vamos a ver. Vamos a la nomenclatura de sales binarias, primero con la tradicional, ¿sí? Vamos a ir con esta reacción, hidróxido de magnesio más ácido clorhídrico, clorhidrógeno, que obteníamos esto que está aquí. Este es el hidróxido magnésico o el hidróxido de magnesio, y este es el ácido clorhídrico, ¿sí? Que también sabemos que se puede llamar cloruro de hidrógeno si se encuentra en estado puro. Justamente este hídrico se convierte en uro, ¿sí? Porque ahora el cloro se encuentra solito. Este es el cloruro. El cloro menos 1 es el anión cloruro. Vamos entonces por la nomenclatura tradicional. Este hídrico del ácido se transforma en uro. Entonces es cloruro. ¿Cloruro de qué? Cloruro de magnésico o directamente cloruro de magnesio, porque es la única terminación posible que tiene el magnesio. El hidróxido de sodio más el sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico. Bien, tenemos la igualación que ya más o menos la vimos recién. No hicimos la misma reacción, es cierto. Entonces fíjense que acá tenía dos sodios, por tanto apareció un 2 aquí. Después dos oxidrilos con dos hidrógenos, dos aguas y por eso apareció ese 2 de ese lado. Bien, este es el hidróxido sódico o hidróxido de sodio. Este es el ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno. Este hídrico, ¿sí? Que se refiere al ácido de esta terminación, transforma en uro y adquiere la terminación sulfuro, que es la misma que tiene acá en estado puro, y el nombre del metal, sódico o directamente sulfuro de sodio, porque el sodio tiene un solo número de oxidación. Ahora vamos con esto, hidróxido férrico más ácido fluorhídrico. El hierro tiene un más 2, así que se cruza el 2, el flúor tiene un 1, así que se cruza el 1. Ahora tengo dos flúor, deberían ser dos ácidos, y un hierro. Perfecto. Ahora dos hidrógenos con dos oxidrilos, dos moléculas de agua. Nombres: hidróxido ferroso, ácido fluorhídrico o fluoruro de hidrógeno. Perfecto. ¿Y esto cómo se va a llamar? Se va a llamar fluoruro ferroso. ¿Sí? Ahora que el metal sí tiene opciones de nombre, que puede ser ferroso o puede ser férrico, tengo que respetar la nomenclatura. Entonces, el no metal es fluoruro, no hay problema, pero el metal va a ser ferroso. Y en este caso va a pasar algo muy similar, pero ahora tenemos el hidróxido férrico con el ácido bromhídrico. Entonces se va a formar el hierro, bromo 3. El 3 del hierro pasa aquí, el 1 del bromo pasa aquí. Más agua. El 3 del bromo pasa al ácido, el 1 del hierro aquí, y después 3 oxidrilos, más 3 hidrógenos, 3 moléculas de agua. Este es el hidróxido férrico, este es el ácido bromhídrico o bromuro de hidrógeno, y lo que vamos a obtener aquí va a ser el bromuro férrico. ¿Sí? Fíjense cómo se arma el nombre. Ahora vamos a la nomenclatura, pero vamos a ver las otras dos. ¿Sí?
Acá tenemos las mismas 4 sales binarias que vimos anteriormente. Vamos a separarlas en el catión correspondiente, el catión magnesio, el catión sodio, el catión ferroso y el catión férrico. Y por otro lado vamos a analizar el anión, que ahora está compuesto por un solo elemento. Fíjense que ya no hay oxígeno. El anión cloruro, el anión sulfuro, el anión fluoruro y el anión bromuro. Este uno no hace falta colocarlo. Nomenclatura de Stock. La nomenclatura de Stock dijimos que es la terminación del no metal, terminación uro, y después del metal correspondiente con entre paréntesis su número de oxidación. En este caso ya del no metal no hace falta el número de oxidación. ¿Por qué? Porque se asume, ¿sí?, que ya conocemos su número de oxidación. Es el número de oxidación más pequeño y negativo que acepta el anión, ¿sí?, el no metal, que es cuando acepta esos electrones para formar el hidrácido, ¿sí? Sabemos quiénes son los que forman hidrácidos, sabemos cuáles son su número de oxidación, así que no hace falta especificarlos. Luego que digamos uro, terminación uro, quiere decir que viene del hidrácido y no hace falta especificar su número de oxidación. En los metales sí hace falta especificar en los metales, pero en el caso del magnesio, sodio y metales que solo poseen un número, no hace falta ponerlo aquí entre paréntesis. Entonces, este directamente se llama cloruro de magnesio. Al igual que este, simplemente se llama sulfuro de sodio. En el tercero ya sí hace falta especificar el número de oxidación del metal. Este es fluoruro de hierro, hierro 2. Mientras que este es el bromuro de hierro, pero es hierro 3. ¿Sí? Y ahora vamos a ver la nomenclatura sistémica o sistemática. Que vamos a ver que el primero ya hay una pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque además de ser cloruro de magnesio, como el anterior, ahora me dice la cantidad que hay de cloruro y la cantidad que hay del metal. En este caso hay 2 cloros con un magnesio, así que es dicloruro de magnesio. Y no ponemos la cantidad aquí del metal porque no hace falta, digamos, solo tenemos un número de oxidación posible. En el sodio pasa algo muy similar, pero ahora tenemos el sulfuro, que es uno solo, y sodio tenemos 2, así que ahora tenemos que nombrar la cantidad del metal también. En las sales binarias sucede esto, tenemos que decir la cantidad de metal y de no metal que tenemos. Entonces, acá dijimos dicloruro porque vean 2 cloros, y ahora vamos a decir disodio porque tenemos 2 sodios. ¿Sí? Acá, ¿cómo sería entonces? Fíjense, tenemos 2 flúor, entonces va a ser difluoruro, y va a ser de hierro porque hay uno solito. ¿Sí? Y este va a ser, hay 3 bromos, así que va a ser tribromuro, y hay un solo hierro, así que simplemente va a ser tribromuro de hierro. Fíjense como en este caso ya no hace falta especificar el número de oxidación entre paréntesis. ¿Por qué? Porque estamos nombrando la molécula completa. Estamos diciendo cuántos cloros hay en la molécula y cuántos magnesios hay. Cuántos azufres hay y cuántos sodios hay. Cuánto flúor y cuánto hierro. Cuántos bromos y cuánto hierro. Entonces no hay forma de fallarle. Ya sabemos la cantidad exacta de cada átomo que hay en la molécula. ¿Estamos de acuerdo? Recomendación: aprenderse los iones, ¿sí? Sobre todo para la nomenclatura tradicional, les da una agilidad enorme aprenderse las tablas de iones. Las tienen en los anexos, ¿sí? Fíjense que estas tablas están en los anexos, las van a encontrar, los van a tener. ¿Por qué conviene aprendérselos? Les conviene agruparlos y aprenderse sobre todo los que más utilicen. A medida que ahora arranquemos a hacer ejercitación, lo que pueden hacer es que los nombres que ven muy seguido, empezárselos a marcar con un puntito de color, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el ortofosfato, que se llama fosfato, ¿sí?, lo van a ver muy seguido, entonces márquenselo acá, que es uno muy seguido, y que además de llamarse ortofosfato, se le dice fosfato directamente. El carbonato se ve todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo. Estos, los de bromo, los 4 de bromo, los 4 de cloro se ven todo el tiempo, y los de yodo también. Pero fíjense que parecen un montón, y sin embargo son todos prácticamente iguales, ¿sí? Un cloro con oxígeno carga -1. Un bromo con oxígeno carga -1. Un yodo con oxígeno carga -1. Lo mismo con el 2 carga -1, son todos con carga -1 además, ¿sí? Y lo único que aumenta la cantidad de oxígeno en función del aumento del número de oxidación, que eran 1, 3, 5 y 7. Y con eso los nombres también son muy similares. Entonces se pueden estudiar. Estos los ven muy frecuentemente. El ortofosfato también, ¿sí? El ortofosfito, que es el fosfito, también lo ven muy seguido.
¿sí? Entonces se lo pueden marcar. ¿Para qué? Para no tener que irse a formar el óxido con el óxido del ácido y recién cuando tengan el ácido formar el anión, porque eso les roba tiempo al momento de formar sales, cuando no les pide la reacción completa. Entonces, por ejemplo, acá el de carbono también, y así pueden ir pasando las tablas, ¿sí? Del azufre, por ejemplo, el sulfito y el sulfato los usan todo el tiempo, y a veces en algunos ejercicios aparece el tiosulfato, ¿sí? Que muchas veces no lo ven con el ácido, pero el tiosulfato, si se lo han marcado y lo aprenden, está acá en la tabla, ¿sí? De nitrógeno, estos dos se usan muy seguidos también. El zincato aparece, el cianuro aparece, ¿sí? El cianuro en realidad es CN con carga -1. Esto que está acá es el cianato, que es distinto. ¿Por qué está acá? Porque es un oxoácido, tiene oxígeno. El de manganeso, muy importante. El manganato, permanganato, sobre todo, el permanganato se usa un montón. De cromo, el cromato se usa, el cromito también, pero el dicromato también se usa un montón. El aluminato, ¿sí? Este lo he visto en algunos ejercicios prácticos, así que no está de más tenerlo, pero bueno, progresivamente lo pueden ver y asociarlo que es muy similar al del zinc, pero con una pequeña diferencia en el número de oxidación. El de este es -2 y este es -1. Aniones sin oxígeno. Estos son súper sencillos. Fluoro, cloro, bromo, yoduro, ¿sí? Perdón, fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro, sulfuro. Estos son muy, muy útiles, ¿sí? Estos no se ven prácticamente nunca. Nitruro sí, por ahí aparece, fosfuro, pero el nitruro aparece de otra manera. El cianuro sí, aparece bastante, y este suele aparecer en algunas reacciones cuando vean más orgánica, pero sí existe y sí aparece en algunas reacciones, ¿sí? El sulfocianuro, o también recibe el nombre de tiocianato. Cationes. Bueno, esto no hace falta aprendérselo, simplemente con que sepan los metales y su número de oxidación, ya más o menos los van a poder manejar. Pero sí recordar que los metales, como tienen dos números de oxidación distintos, el más bajito es niqueloso y el más grande es niquélico para la nomenclatura tradicional. Y entre paréntesis llevan los números de oxidación en la nomenclatura de Stock y en algunas sistemáticas. Ejemplos. ¿Por qué esto me da agilidad? Porque más adelante les van a dar ejercicios estequiométricos. Ahora al principio no se hagan tanto problemas. Si esto es algo progresivo, ¿sí? Como por ahí les puse, bueno, se lo pongo más adelantito. Es algo bastante progresivo y a medida que vayan haciendo prácticas se les van a ir quedando algunos nombres. Pero ¿por qué les digo lo de las tablas? Porque más adelante les van a dar un ejercicio de estequiometría, que es trabajar ya con la parte práctica de números, reacciones numéricas, y les van a decir, por ejemplo, que se forma una sal, y les van a decir sulfato cálcico. Si ustedes no se saben los iones, ¿qué tienen que hacer? Tienen que agarrar el calcio, formar el óxido de calcio, con el óxido de calcio formar el hidróxido. Tienen que agarrar el azufre, formar el óxido de azufre con carga +6 el azufre, porque es la más grande, su dimensión ato, con el óxido de azufre con carga 6, que es, les termina quedando el SO3, con el óxido formar el ácido. El ácido cero reacciona con el hidróxido, fíjense todos los pasos que hemos hecho hasta ahora. Y recién cuando el ácido, o el oxoácido en este caso, lo ha reaccionado con el hidróxido, recién ahí obtienen la sal. En cambio, si se acuerdan que el SO4 es sulfato, y se acuerdan que el calcio tiene carga +2, automáticamente cruzan estos números de oxidación, 2 y 2, que se simplifican, y automáticamente tienen la sal, sulfato de calcio. Perbromato niqueloso. De vuelta, si me acuerdo cómo era el perbromato, y me acuerdo cómo es el niqueloso, que este tiene el número de oxidación 2 y 3, el niqueloso el más chiquito, automáticamente cruzo los números de oxidación, el 2 aquí, el 1 acá, y automáticamente formo la sal. Dicromato férrico. Me acuerdo cómo es el dicromato, con su carga, me acuerdo cómo era el férrico, cruzo el 3 para acá, cruzo el 2 para allá, y fíjense qué rápido que armé la sal. Bromuro de aluminio. Me acuerdo que el bromuro ya no tiene oxígeno por esta terminación uro, solo el bromo carga -1. El aluminio tiene carga +3. Entonces cruzo el 3 del aluminio con el 1 del bromo y obtengo automáticamente la sal. Fíjense cómo esto les da mucha agilidad a la hora de formar sales cuando no tienen que hacer las reacciones, que sobre todo en ejercicios muchas veces no tienen que hacer las reacciones. A veces necesitan la sal para utilizarla para alguna masa molar o utilizarla para algún tipo de problemas y no necesitan las reacciones previas, sino que necesitan saber rápido el nombre de esa sal
para utilizarlo. ¿Estamos de acuerdo? Es algo progresivo, tranqui, ¿sí? Denle un intenten aplicar estas tablas, utilizarlas de a poquito en ejercicios, de a poquito, ¿sí? Al principio, recuerden que esto de formación de compuestos es como ir subiendo escalones. Primero aprendemos a formar óxidos, después aprendemos a formar ácidos e hidróxidos y después aprendemos a formar sales. Es un tema bastante complejo, aunque a algunos no les parezca, es bastante complejo. Entonces aprendan a formarlas, pero de a poquito, ¿sí? Intenten aprender esto de trabajar con los aniones y los cationes para formar directamente la sal sin volverse al comienzo de la formación, ¿sí? Está bueno que sepan de dónde viene, está bueno que sepan hacerlo desde el comienzo, pero les da mucha agilidad esto de saberse los aniones y los cationes, como les digo, sobre todo los que más utilizan, de uso frecuente. Entonces, los que vean que aparecen en muchos ejercicios, vayan a la tablita con un resaltador y lo resaltan. Y dicen, este ya me lo tengo que aprender, porque lo estoy haciendo todos los días, no puede ser que no me lo aprenda. Entonces, el sulfato, el carbonato, el sulfito, el fosfato, de a poquito van a ver que se les van a ir quedando porque los van a usar de forma diaria, sobre todo en esta unidad y más adelante. Así que es algo progresivo, tranqui, pero vayan tratando de darle un intento. Ahora vamos a ver lo que son sales ácidas, ¿sí? Como dijimos, están parcialmente neutralizadas, es decir, que provienen de una ionización parcial, que ionización es lo que vimos al comienzo, mantienen algo de hidrógeno en su estructura y se obtienen a partir de ácidos que puedan ionizar parcialmente, es decir, ácidos que tengan más de un hidrógeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen un solo hidrógeno, lo pierden y ya está, ya no pueden generar sales ácidas. Entonces, por ejemplo, el ácido carbónico puede. ¿Por qué? Porque tiene dos hidrógenos. Entonces puede ionizar parcialmente generando esto, que es el carbonato ácido o bicarbonato, ¿sí? Con carga -1, o puede perder los dos hidrógenos y formar la sal neutra. Con este forma sales ácidas, con este sales neutras. El ácido sulfuroso también puede, porque tiene dos hidrógenos. Puede formar la sal ácida o puede formar la sal neutra. Este también puede, que es el ácido fosfórico. ¿Por qué? Porque tiene hasta 3 hidrógenos incluso. Puede formar una sal ácida con 2 hidrógenos, puede formar una sal ácida con un hidrógeno, o puede formar la sal neutra, que ya conocemos, de hecho hemos trabajado con esto. El ácido hipobromoso, al igual que todo el hipobromoso, el bromoso, el brómico, el perbrómico, al igual que los del yodo y los del cloro, no puede formar sales ácidas. ¿Por qué? Porque tiene un solo hidrógeno. Lo pierde y ya está. Entonces, no puede formar sales ácidas, solo puede formar sales neutras. Lo mismo el ácido clorhídrico, el cloruro de hidrógeno, al igual que el bromuro, al igual que el fluoruro, solo tiene un hidrógeno. Lo pierde y ya está, solo puede formar sales neutras. Este también puede, ¿por qué? Porque tiene dos hidrógenos. Entonces, pierde a uno y puede formar la sal ácida, el sulfuro ácido, y si no, pierde los dos y forma las sales neutras como ya lo hemos estado utilizando. ¿Cómo es el proceso o la formación de la sal ácida? Bien, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo del fosfato ácido alumínico, ¿sí? Podemos ya ver que estamos trabajando con el fosfato, que va a ser ácido, así que va a mantener hidrógeno en su composición, y que es alumínico, así que es de aluminio. Bien, en realidad acá debería decir fosfato monoácido o diácido. Acá se me ha saltado el nombre, ya vamos a ver por qué cuando veamos la nomenclatura. Primero colocamos el ácido y el hidróxido del lado izquierdo, porque son nuestros reactivos. Luego colocamos del lado derecho el anión que ha sufrido ionización parcial, es decir, el anión que sale del ácido, que no ha perdido todos sus hidrógenos, y también colocamos el catión que sufrió ionización total, es decir, que el aluminio sí pierde todos sus oxidrilos. Si la sal va a ser ácida, los oxidrilos del hidróxido se pierden todos, queda el metal solito. El que no pierde todo es el ácido, que queda con algunos hidrógenos pegados. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar el fosfato ácido, que en realidad es fosfato monoácido. Ya vamos a ver por qué más enseguida cuando veamos nomenclatura. Bien, el fosfato ácido entonces es el fosfato que en vez de perder los 3 hidrógenos de hilo, solamente ha perdido 2. Entonces, como perdió 2 hidrógenos, fíjense que quedó carga -2. Mientras que el aluminio, que perdió todos sus oxidrilos, queda con carga +3. ¿Sí? Paso siguiente, se intercambian las cargas. El 3 pasa acá, el 2 pasa acá. Y ya tenemos nuestra sal prácticamente formada. El 2 y el 3 no se puede simplificar así que queda como está.
y se forma, además de la sal, agua. ¿Por qué? Porque es un hidróxido más un oxoácido. Entonces la formación era formar sal más agua. ¿Sí? Entonces, una vez que esto ya esté equilibrado, vamos a ver el tema del agua. Primero equilibramos el metal y el anión. El anión hay 3, así que van a haber 3 ácidos. El catión hay 2, así que van a haber 2 hidróxidos. ¿Sí? Y al final vamos a ver el agua, que es lo que falta acá al final, y la vamos a equilibrar. Habíamos dicho que la cantidad de hidróxidos, la cantidad de oxidrilos que relacionan es igual a la cantidad de hidrógenos que reaccionan, y esa es la cantidad de agua que vamos a obtener. Acá eso se sigue cumpliendo, fíjense. Tenemos 2 por 3, 6 oxidrilos. 2 por 3, 6 oxidrilos que reaccionan. ¿Por qué? Porque los oxidrilos abandonan por completo el aluminio. ¿El hidrógeno cuántos reaccionan? Fíjense que hay 3 que están acá dentro de la sal. O sea que hay 3 que se han quedado con el fosfato, que no han reaccionado. Se han quedado con el fosfato. ¿Cuántos hidrógenos tenemos en total? 3 por 3, 9. Pero 3 siguen en la sal, o sea que hay solamente 6 hidrógenos que han sido neutralizados con 6 oxidrilos. 6 oxidrilos con 6 hidrógenos neutralizados nos forman 6 moléculas de agua. Fíjense cómo siempre los oxidrilos y los hidrógenos reaccionan uno con uno para dar una molécula de agua. ¿Sí? En igual cantidad. Un hidrógeno, un oxidrilo, un agua. 6 oxidrilos con 6 hidrógenos, 6 aguas. Esa es la base, de hecho, de toda neutralización, ¿sí? de la gran mayoría de neutralizaciones, sobre todo en las que hay agua. La neutralización, de hecho, algunos la definen como neutralizar un hidrógeno con un oxidrilo para dar una molécula de agua. Siempre reaccionan en igual cantidad. Bien, sales ácidas, nomenclatura. ¿Cómo las nombro? En la tradicional o la clásica se antepone el prefijo bi en caso de que sean ácidos dipróticos, es decir, para ácidos que tienen 2 hidrógenos, solamente pueden generar una sola sal ácida, se le puede poner el prefijo bi. Otra nomenclatura que es la tradicional aceptada, porque hay ácidos que tienen más de 2 hidrógenos sobre todo, es que se intercala la palabra ácido, ¿sí? Si son ácidos dipróticos y si tiene solamente 2 hidrógenos, tenemos el anión ácido o el anión común, el neutro. Que con esta nomenclatura sería ácido y con esta sería el bi. Ahora, ambas dos son tradicionales. Esta es la más utilizada y esta es la aceptada. Si tiene 2 hidrógenos, puedo ponerle el bi o puedo usar el ácido. Si tiene más de 2 hidrógenos, 3 o 4 por ejemplo, ya tengo que especificar cuántos hidrógenos le han quedado en la sal. Si le quedó un hidrógeno es monoácido, si le quedaron 2 hidrógenos es diácido, si quedaron 3 hidrógenos es triácido. ¿Estamos de acuerdo? Ahí lo vamos a ver en ejemplos para que lo vean un poco más gráfico. Y después tenemos la nomenclatura de Stock para medicina, en la cual anteponemos la palabra hidrógeno con el prefijo de la cantidad de ellos que hay en la sal, y esta nomenclatura es muy usada en la actualidad. Y la nomenclatura sistémica, en la cual en vez de hidrógeno anteponemos la palabra hidro con la cantidad de hidrógenos que hay. ¿Sí? Si son ácidos dipróticos, es decir, solamente habían 2 hidrógenos en el ácido, puede tener solamente una sola sal ácida, ¿sí? Porque pierde o un hidrógeno o pierde los dos. Entonces no hace falta, si es diprótico, no hace falta especificar la cantidad. Pero, al igual que pasaba en la tradicional, si tenemos 3 hidrógenos o 4 en el ácido, ya hay que especificar cuál de todos los ácidos es. ¿Es monohidro, es dihidro o trihidro según el número de hidrógenos que me quedaron en la sal? Vamos a verlo de forma práctica. Por ejemplo, acá tenemos 3 sales, ¿sí? Perdón, 3 reacciones posibles del hidróxido de sodio con el ácido fosfórico. Primero vamos a hacer la reacción que se neutraliza, que es lo que ya hemos visto, en la cual el hidróxido con el ácido reaccionan para dar fosfato de sodio, ¿sí? Este pierde todos sus hidrógenos, entonces forma una sal totalmente neutra, ¿sí? Pierde 3 hidrógenos, tiene carga menos 3, el 3 se viene acá. Pierde un oxidrilo, carga más 1, el 1 viene acá. Se iguala, pongo los sodios, 3 hidróxidos, un fosfato, un ácido fosfórico. Acto seguido,
la cantidad de hidrógenos y la cantidad de oxidrilos. 3 hidrógenos y 3 oxidrilos para dar 3 moléculas de agua. Perfecto. Ahora, ¿cómo se llama esto? Esto es una sal neutra de las que vimos al principio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este era fosfato de sodio, ¿sí? Que según la nomenclatura de Stock es fosfato 5 de sodio. Y según la sistémica o sistemática es la tetraoxofosfato de sodio. Perfecto. Ahora vamos a ver la segunda. Que acá, bueno, ya se me agregó el 2, no debería haber pasado. Ahí está. ¿Qué pasa si el ácido fosfórico, en vez de perder los 3 hidrógenos, solo pierde 2? ¿Sí? Si pierde 2, su número de oxidación es menos 2. Y ese 2 se cruza acá y tengo 2 sodios. Mientras que el más 1 del sodio se cruza acá y tengo un anión ácido. Uno solito. Ahora, tengo 2 sodios, voy a tener 2 hidróxidos. Un fosfato ácido, un ácido. El agua, 2 hidrógenos con 2 oxidrilos reaccionaron para dar 2 aguas. ¿Por qué solo 2 hidrógenos si había 3? Porque el tercero se quedó en la sal. Perfecto. ¿Cómo se llama esto? Bien, como esta sal tiene 3 hidrógenos, hay que especificar cuál de los dos aniones ácidos formó. Si formó este o formó este. Entonces, el bi no me sirve en este caso para la tradicional. Sí o sí tengo que especificar si es esta o esta, y luego especificando que es el fosfato monoácido. Fíjense que es muy parecida a la de arriba, pero en vez de ser fosfato de sodio, es el fosfato monoácido de sodio. Para la de Stock, recordemos que es con hidrógeno, indicando la cantidad de hidrógeno en este caso porque tengo dos opciones. Entonces, monohidrógeno, fosfato 5 de sodio. Fíjense que es muy similar a esta, pero indicando adelante que es monohidrógeno. Fíjense que estas nomenclaturas son exactamente iguales a estas, pero adelante estamos indicando o en algún sitio la cantidad de hidrógenos que hay en la molécula. En la tradicional o en la tradicional aceptada indicamos con monoácido entre medio. En cambio, de esta forma ponemos el monohidrógeno debajo. En la sistemática es muy similar, pero en vez de monohidrógeno es monohidro. ¿Sí? Sería entonces monohidro y después el nombre común. Monohidro tetraoxofosfato 5 de sodio. Que eso es igual a lo que ya teníamos. Solo le hemos agregado adelante el monohidro. ¿Estamos de acuerdo? Vamos entonces acá. Entre el ácido fosfórico y el hidróxido de sodio, ahora nos pide que obtengamos la sal que es diácida. Es decir, que ha quedado con 2 hidrógenos. Esto, para que lo sepan, siempre les especifica. Por ejemplo, le va a decir que reacciona el ácido fosfórico con el hidróxido de sodio para obtener sal neutra. ¡Pum! O si no les dice nada, siempre obtengan la sal neutra. Ahora, si quiere la sal ácida, le va a especificar. Le va a decir, reacciona el ácido fosfórico con el hidróxido de sodio para obtener la sal ácida, o la sal monoácida, o la sal diácida en caso de querer esto. ¿Sí? También les puedo decir monoprótica para un hidrógeno o diprótica para 2 hidrógenos, pero les va a especificar. Si no, siempre obtienen la sal neutra. Bien, entonces en este caso fíjense que el ácido fórico perdió un solo hidrógeno y se quedó con 2. El fosfato se quedó con 2 hidrógenos. ¿Sí? Entonces, como ahora perdió un solo hidrógeno, su carga es menos 1. La carga de todo esto, que es todo esto es un anión, es menos 1. El menos 1 pasa para acá, el más 1 pasa para acá y queda la sal formada. Ahora, un sodio, un hidróxido, un anión, un ácido, un hidrógeno solamente reaccionó con un oxidrilo, un agua. ¿Por qué reaccionó un solo hidrógeno? Porque los otros dos quedaron en la sal. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama, al igual que acá al principio, pero en vez de ser monoácido, ahora es diácido porque tiene 2 hidrógenos. Y esta es la nomenclatura tradicional aceptada. Fosfato diácido de sodio. La de Stock. Lo mismo que acá, pero en vez de monohidrógeno, es dihidrógeno, fosfato de sodio, fosfato 5 de sodio. Y la última también es igual que esta, pero en vez de monohidro, es dihidro tetraoxofosfato 5 de sodio. ¿Estamos de acuerdo? Es complicado recordarlas todas, pero bueno, poco a poco, ¿sí? Aprendiendo a poquito las técnicas de nomenclatura, se les van a ir quedando los nombres. No hace falta que siempre los nombren de todas estas maneras.
De todas formas, fíjense que la sistémica es bastante fácil de razonar, sobre todo cuando estoy frente a un múltiple opción. Por ahí si tengo que yo escribirlo a los nombres me cuesta un poco darme cuenta cómo era. Pero recuerdo que ustedes rinden múltiple opción, entonces por ahí poder relacionar el nombre este con la sal es lo que tienen que buscar. No capaz de aprenderse de memoria cómo se forma, sino saber cuándo está bien puesto el nombre, aprenderse la técnica por ahí de nombrarlo, ¿sí? Tanto acá, como acá, como acá. Las pequeñas reglitas de cómo llegar al nombre y cómo saber si está bien o mal, ¿sí? O sea, por ejemplo, saber que si este tiene dos hidrógenos, es dihidro, no puede ser ni trihidro ni tetrahidro. Saber que, por ejemplo, la sistémica usa hidro y no hidrógeno, y no usa esto de diácido, ¿sí? Saber que la sistémica y la tradicional, perdón, la sistémica y la de stock utilizan el número romano entre paréntesis, mientras que esta no lo hace. Saber que la tradicional eh, eh, diferencia entre fosfato y lo que podría ser un fosfito, por ejemplo, mientras que las otras dos siempre terminación es ato. ¿Sí? Esas pequeñas cositas, pequeñas reglitas, tienen que tenerlas en cuenta para el tema de nomenclatura. Porque después es múltiple opción. O sea, ustedes van a saber si está bien o mal la nomenclatura en el caso de que tengan que decir si está bien o mal. ¿Sí? Y si les pide una sal, les va a salir de forma un poco automática porque lo pueden ir viendo puntito por puntito. Por ejemplo, esta dice monohidro, tiene un hidrógeno. Tetraoxo, tiene 4 oxígenos. Fosfato, tiene un fósforo. Y el fósforo actúa con 5 de sodio, que yo sé que actúa con 1. Y así de a poco puedo ir armando la sal paso a paso, poco a poco. ¿Estamos de acuerdo? Tranqui que esto es paso a paso, lleva su tiempo, pero de a poco es practicar. ¿Sí? Esta parte, ¿sí? Desde formación de óxidos hasta formación de sales, lleva mucha práctica asociada a la formación de compuestos y a nombrarlos. ¿Sí? Intenten cuando haga una reacción tratar de ir nombrando todos los compuestos. Cuesta un montón al principio, pero así como cuesta, después es un alivio cuando ya llegan mediados de semestre o la parte de estequiometría están terminando, ya pueden nombrar compuestos sin tener que volverse a la primera hoja de la teoría. ¿Sí? Al principio posta cuesta un montón, pero de a poquito es algo metódico, práctico, que de a poquito se les van quedando los nombres y de a poquito van a empezar a formar compuestos sin la necesidad de volverse al comienzo. ¿Estamos de acuerdo? Tranqui, práctica y a ponerse. Vamos a el último puntito de sales ácidas. ¿Sí? Vamos a ver unos ejemplitos más. Vamos, por ejemplo, a sales que solamente tienen dos opciones. ¿Sí? La sal que vimos recién, teníamos el ácido fosfórico que tenía tres opciones distintas. La sal neutra, la sal monoácida y la sal diácida. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en los cuales tenemos solamente dos hidrógenos. Entonces solamente tendríamos la sal neutra, que ya la conocemos, o la sal ácida. A ver cómo son los nombres. Bien, cuando solamente tenemos una opción, es más sencillo porque directamente un hidrógeno se lo sacamos, el otro hidrógeno le queda. Entonces, como perdió un solo hidrógeno, siempre la carga va a ser menos 1. Menos 1 y el sodio es más 1, se cruzan, queda como está. Un sodio, un hidróxido, un anión, un ácido, un hidrógeno que reaccionó con un oxidrilo, un agua, está incluso balanceada. Y vamos a los nombres. El hidróxido de sodio más ácido sulfúrico me da esto, ¿sí? Que sería el sulfato ácido de sodio. O también se puede llamar bisulfato de sodio. Esto es la tradicional y la tradicional aceptada. Ya no hace falta decir que es monoácido. ¿Por qué? Porque solamente tenemos una opción. ¿Es ácida o no es ácida? Es neutra. Entonces, decir sulfato ácido de sodio está bien. Decir bisulfato de sodio también está bien, porque teníamos una sola opción, entonces tenemos esta opción también. Con la de stock, ¿sí? Sería hidrógeno, sulfato, 6 de sodio. El 6 porque es el número de oxidación del sulfato, el sodio no hace falta ponerlo. Hidrógeno no hace falta poner monohidrógeno, porque es la única opción que tenemos. Entonces directamente es hidrógeno sulfato 6 de sodio. Igual pasa con la última. No hace falta poner monohidro. ¿Por qué? Porque es la única opción que tenemos. Entonces directamente es hidro tetraoxosulfato de sodio. Vamos a esta, que es el ácido carbónico con hidróxido de sodio. Pasa exactamente lo mismo. El ácido carbónico pierde un hidrógeno, nos queda HCO3, ¿sí? Hidrógeno, carbono, oxígeno 3. Como pierde un solo hidrógeno, queda carga menos 1.
carga menos 1 se cruza con la carga más 1 del sodio. Perfecto. Tenemos hidróxido de sodio con ácido carbónico. ¿Cómo se va a llamar? Esto, si fuera la sal neutra, sería el carbonato de sodio. Pero como es la sal ácida, es el carbonato ácido de sodio. O, dicho de otra manera, bicarbonato de sodio. ¿Sí? Este es el famoso bicarbonato de sodio que podemos usar por ahí para que se inflen, entre comillas, los bizcochuelos. O que podemos encontrar por ahí para lavarnos los dientes o para un montón de aplicaciones diarias. ¿Sí? Es muy usado el bicarbonato de sodio. También como en los antiácidos hay mucho de esto. Bien, entonces, carbonato ácido de sodio o bicarbonato de sodio. Esa es la nomenclatura tradicional. Ahora, si vamos a la de stock y a la sistémica, vamos a ver que es muy parecida a la de arriba. Hidrógeno carbonato 4 de sodio para la de stock y hidrotrioxocarbonato de sodio para la sistémica o sistemática. Vamos a ver una con terminación uro para que tengan el otro ejemplo. Pierde un hidrógeno, queda el SH con carga menos 1, porque pierde un solo hidrógeno. Menos 1 y el más 1 del sodio se cruzan, queda 1 y 1, queda tal cual está. Ya está incluso balanceada. Un hidrógeno con oxígeno forma un agua, así que está todo perfecto. Hidróxido de sodio más ácido sulfúrico o sulfuro de hidrógeno nos da el sulfuro ácido. ¿Sí? Fíjense, mantuvo un hidrógeno, pero es la única opción que tiene, así que es el sulfuro ácido de sodio o el bisulfuro de sodio. Con la nomenclatura de stock sería el hidrógeno sulfuro de sodio. Y con la última sería el hidrosulfuro de sodio. Vamos ahora a lo que son las sales básicas. Es lo mismo que sales ácidas, pero ahora contienen oxidrilos entre medio. Están parcialmente neutralizadas, tienen oxidrilos en su estructura y se obtiene a partir de hidróxidos que pueden ionizar parcialmente, es decir, que contengan más de un oxidrilo. Por ejemplo, este tiene dos oxidrilos, puede generar sales básicas. ¿Por qué? Porque puede perder un solo oxidrilo y quedar con carga más 1, o perderlos todos y quedar con carga más 2 para hacer la sal neutra. Este también puede. ¿Por qué? Porque puede perder un oxidrilo que queda con carga más 1, otro oxidrilo que queda con carga más 2, es decir, puede formar dos sales básicas diferentes, o puede formar la sal neutra que ya conocemos. Este no podría, tiene un solo oxidrilo, solo puede formar sal neutra. Este tampoco podría, tiene un solo oxidrilo, solo puede formar la sal neutra. Bien, vamos a analizar cómo es la formación de sales básicas. Vamos a usar de ejemplo el fosfato monobásico férrico. Se coloca del lado izquierdo el ácido y el hidróxido correspondiente que vamos a hacer reaccionar. Me tienen que avisar que quiero hacer una sal básica, si no yo automáticamente voy a hacer la neutra. Como me avisan que quiero hacer la sal monobásica, es decir que un oxidrilo no se desprende del hierro, queda pegado el hierro con un oxidrilo y los otros dos sí se van. Entonces, coloco del lado derecho los iones, haciendo la ionización total del ácido en este caso, y la parcial del hidróxido. Como les digo, ahora el hierro queda con un oxidrilo pegado. Entonces lo coloco así, el hierro con un oxidrilo pegado porque es monobásico, y el fosfato con carga menos 3 porque pierde todos los hidrógenos. Entonces, este perdió 2 oxidrilos, queda con carga más 2, y este queda con carga menos 3. Acto seguido voy a intercambiar las cargas, el 3 para acá, el 2 para allá. Y fíjense cómo todo esto quedó entre corchetes para el paréntesis del oxidrilo. Entonces el 3 para acá, el 2 para allá. Una vez que ya formé la sal, pongo el agua, ya que ácido más base me da sal más agua. Esta es una sal básica y falta el agua. Y después empiezo a equilibrar la ecuación. La cantidad de cationes me dice la cantidad de hidróxidos, es decir, 3 hidróxidos. La cantidad de aniones me dice la cantidad de ácidos, 2 ácidos. Una vez hecho eso, ¿sí? Ya está igualado y tengo todo esto listo, me voy a la cantidad de agua. Recordemos, cantidad de oxidrilos que reaccionan es igual a la cantidad de hidrógenos que reaccionan. Y eso es igual a la cantidad de agua. 6. ¿Por qué 6? Porque los hidrógenos en este caso reaccionan todos. 2 por 3, 6. Y los oxidrilos tengo 3 por 3, 9. Pero acá en la sal tengo 3 por 1, tengo 3 oxidrilos acá. O sea que tenía 9. 3 están en la sal, que no se neutralizaron.
ya que tengo 6 oxidrilos que se neutralizan con 6 hidrógenos para dar 6 moléculas de agua. Vamos a ver cómo se nombran. La tradicional aceptada se intercala la palabra básico o dibásico dependiendo de la cantidad de hidróxidos que tiene la sal. Esto, ¿sí? El básico en realidad solamente sirve cuando tengo dos opciones, la básica o la neutra. Cuando tengo más de una opción, ¿sí? Que es, por ejemplo, cuando tengo 3 oxidrilos, se hace la diferencia entre monobásico o dibásico para diferenciar cuál de los dos es. La nomenclatura de Stock es muy parecida a lo de recién, que con las sales ácidas yo ponía la palabra ácido, pero ahora en vez de ácido es hidróxido. Y la sistémica o sistemática es lo mismo, pero en vez de poner hidro, ahora es hidróxido. ¿Sí? Son muy similares. Las reglas son básicamente las mismas, pero en vez de antes donde ponía ácido, ahora es básico. Donde tenía hidrógeno, ahora es hidróxido. Donde tenía hidro, ahora es hidróxido. ¿Sí? Pero las reglas son las mismas. Las pueden relacionar y aprenderlo de esa forma. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer esta reacción con el hidróxido férrico que tiene todas las opciones posibles. Puede hacer la sal neutra, ¿sí? Perdiendo todos los oxidrilos quedando con carga más 3. Puede hacer una sal básica en la cual pierda 2 oxidrilos quedando con carga más 2, que se cruza acá el cloro. O puede perder un oxidrilo quedando con carga más 1. Entonces la carga más 1 del catión que es todo esto es el catión. La carga más 1 con la carga menos 1 del cloro se cruzan, ¿sí? Y todo este catión tengo uno solo debido al cloro, y cloros tengo uno solo debido al catión. Acá era carga más 2, entonces tengo 2 cloros, y el menos 1 pasa a afectar a todo esto. El balance: 3 cloros, 3 ácidos, 1 aluminio, 1 hidróxido, 3 con 3, 3 aguas. ¿Cómo se nombraba esto? Es la básica, perdón, la neutra. Entonces este es cloruro de aluminio. Cloruro de aluminio también justo es la otra, porque el cloruro no tiene otra posible nomenclatura y el aluminio tiene una sola nomenclatura. No puedo ponerle acá un número, no debería ponerle un número. Tricloruro de aluminio es la sistémica o sistemática. Y ahora en base a estas tres vamos a ver que las básicas son lo mismo, pero agregando los respectivos sugerencias. Por ejemplo, acá vamos a balancear 2 cloros, 2 ácidos, un aluminio, un hidróxido, ¿sí? Un catión, un hidróxido. Ahora reaccionan 2 hidrógenos con 2 oxidrilos, porque el tercero está acá, y forman 2 aguas. Y ahora, ¿cómo son los nombres? Este quedó con un solo oxidrilo, así que se va a llamar, según la tradicional, cloruro monobásico de aluminio, o alumínico. Según la de Stock, se va a llamar lo mismo, pero agregando el monohidróxido. Monohidróxido cloruro de aluminio. Y en la sistemática o sistémica es lo mismo, pero agregando monohidróxido. ¿Sí? Monohidróxido dicloruro de aluminio. Fíjense que ya no es tricloruro, porque no tengo 3 cloros, tengo 2. Entonces es monohidroxi dicloruro de aluminio. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y vamos a la última. En este caso no hace falta balancear porque el equilibrio ya queda balanceado. ¿Sí? Tengo 3 oxígenos, acá hay 2 y 1, 3. Tengo 2 y 2, 4 hidrógenos. Acá hay 3 y acá hay 1, 4. Cloro está, el aluminio está todo perfecto. La primera, cloruro dibásico de aluminio, en vez de monobásico es dibásico porque tengo 2 oxidrilos. Según la segunda nomenclatura, la de Stock, ahora es di, en vez de mono, dihidróxido, cloruro de aluminio. Y según la tercera, ahora es dihidroxi, cloruro de aluminio. Fíjense que ya no es ni di ni tricloruro, hay un solo cloro, así que es dihidroxi, cloruro de aluminio. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Eso en cuanto a la nomenclatura de sales básicas cuando tenemos dos posibilidades distintas de sales básicas. ¿Sí? Tenemos la neutra y 2 sales básicas posibles. Cuando tenemos una sola sal básica posible, ¿sí? Por ejemplo el hierro, el ferroso, ¿sí? O pierde los 2 oxidrilos y forma una sal neutra,
o pierde uno solo y forma la sal básica. ¿Sí? Fíjense que incluso esto ya quedó totalmente balanceado. Tenemos un hierro, un hidróxido, un cloro, un ácido. El oxidrilo que reacciona con este hidrógeno genera un agua. Este es el ácido clorhídrico, este es el hidróxido ferroso. ¿Y cómo se va a llamar esto? Se va a llamar cloruro básico ferroso. Fíjense que la tradicional no hace falta poner monobásico ya porque no tengo otra opción posible. Es el básico o es el neutro, así que con el cloruro básico ferroso estoy perfecto. También puede ser el monohidróxido cloruro de hierro 2. Y ahora sí hay que especificar el número de oxidación del hierro porque el hierro podría ser otro. ¿Sí? Eso no me fijé recién si lo puse. Tal vez fue un pequeño error. Ah, es que este era aluminio. Está bien. El aluminio hace falta. Si hubiera sido de hierro, hubiese tenido que poner el 3. Bien. Entonces, monohidróxido cloruro de hierro 2. Perfecto. Y la última es monohidroxi, porque tengo un solo hidróxido, cloruro, que hay uno solo, de hierro 2. Y eso sería todo. Vamos a otro ejemplo. Con el hidróxido de calcio. Fíjense que es exactamente lo mismo. Pierde un solo oxidrilo. Ah, ya acá me equivoqué. Acá debería haber un calcio, pero fíjense que es lo mismo. Hidróxido de calcio más ácido clorhídrico, ¿sí? Quedaría el calcio con un oxidrilo. El otro oxidrilo con el hidrógeno reaccionaría en el agua. ¿Y cómo se llama esto? Cloruro básico cálcico o cloruro básico de calcio. Monohidróxido cloruro de calcio. Monohidróxido cloruro de calcio. Fíjense que los nombres son iguales, ¿sí? Solamente que en vez de hierro 2 está el calcio. No hace falta especificar el número de oxidación porque es el único que tiene el calcio. Es un metal alcalino térreo. Y el monohidroxicloruro de calcio. De vuelta, acá no va el hierro, va el calcio. Si recuerden esto, cambiarlo cuando tomen sus apuntes. ¿Sí? Es calcio, oxidrilo, cloro. Bien, sales dobles o mixtas, y esto es lo último, ¿sí? Que vamos a ver en cuanto a sales. Es un tema bastante larguito, pero bueno. Las sales dobles o mixtas son compuestos cuyas fórmulas químicas contienen dos elementos metálicos distintos, además del oxígeno y el elemento no metálico. Es decir, que además del oxígeno y el elemento no metálico, o el que actúa como no metal, ¿sí? Que esto sería el anión, en la parte de catión, digamos, ¿sí? Que es propia del metal, contiene dos elementos metálicos distintos. Siempre se considera neutralización total. ¿Sí? Nunca van a encontrar una sal ácida o una sal básica que tenga además dos metales porque ya sería una locura. Surgen de la reacción de un ácido con más de una base distinta que reaccionan de manera espontánea y al mismo tiempo. ¿Sí? Ejemplos, que esto lo tienen en el cuadernillo. Si mezclamos el ácido sulfúrico y automáticamente al mismo tiempo, porque nos pide la sal doble, siempre nos tratan de especificar cuando nos pide la sal doble, reacciona el ácido sulfúrico con hidróxido de sodio y de litio al mismo tiempo y obtienen la sal doble, ¿qué es lo que sucede? Este libera todos sus hidrógenos, ¿sí? Entonces me quedan dos hidrógenos libres con dos oxidrilos. Dos hidrógenos con dos oxidrilos nos dan dos aguas. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Estos dos metales, el sodio es más 1, el litio es más 1. ¿Sí? Entonces forman una especie de catión complejo en el cual se suman su número de oxidación. Más 1 del sodio, más 1 del litio, más 2. Con el menos 2 del sulfato, que pierde 2 hidrógenos, así que quedan menos 2, el menos 2 y el más 2 se simplifican y me queda la sal tal cual está. ¿Cómo se nombra? Fíjense, se pone el nombre tradicional, sulfato, y se pone sulfato doble de los dos metales. Sulfato doble de litio y sodio. ¿Sí? Fíjense qué pasa si es el ácido fosfórico con hidróxido de magnesio y hidróxido de potasio. Se forma el fosfato doble de potasio y magnesio. En el cual, fíjense en esta sal, fosfato pierde sus 3 hidrógenos. 3 hidrógenos con 2 más 1, 3 oxidrilos, 3 aguas. Fosfato queda con carga menos 3. Pero este tiene carga más 2 y este tiene carga más 1. Es decir, que en total la parte de catión, digamos, es más 1 más 2 más 3. Y el menos 3 del fosfato se simplifican. Vamos a ver algunos ejemplitos. ¿Sí? Primero una formación completa y después algunos ejemplitos.
Formación del fosfato doble ferroso niquélico, es decir que el fosfato es el anión y va a haber doble metal. El ferroso, que es el hierro más 2, y el niquélico, que es el níquel más 3. ¿Sí? Eso lo tengo que tener bien en claro a la hora de formar sales dobles, si no se me va a complicar un montón. Esto lo puedo trabajar con la tabla de aniones y cationes. Se colocan los dos hidróxidos primero y el ácido correspondiente del lado izquierdo. Hierro, perdón, hierro con 2 oxidrilos, ¿sí? Que es el ferroso, níquel con 3 oxidrilos, que es el niquélico, y el ácido fosfórico, o el ortofosfórico, que es de donde sale el fosfato. Después, del lado derecho, coloco los iones positivos y el anión. Se suman las cargas positivas y se pone la carga total positiva como si fuera un supercatión, un complejo catión. Entonces, fíjense, el hierro más 2 y el níquel más 3 los pongo juntos y se genera un catión gigante que es el hierro-níquel más 5. ¿Sí? Este sería el catión doble ferroso-niquélico. ¿Sí? Ese sería su nombre. Catión doble ferroso-niquélico. Y por otro lado tenemos el fosfato, que tiene carga menos 3, porque pierde sus 3 hidrógenos. Y ahora este 3 con este 5 se cruzan. El 5 pasa para acá y el 3 pasa para acá. De esta manera, intercambio las cargas y formo esta sal que es compleja. ¿Sí? Acto seguido, equilibro la cantidad de hidróxidos y de ácidos como hacía antes. ¿Sí? Tengo 3 hierro y tengo 3 níquel, así que voy a tener 3 de este hidróxido y 3 de este hidróxido. Tengo 5 fosfatos, así que voy a tener 5 ácidos. ¿Sí? Fíjense, 3 y 3 y 5 ácidos. Una vez hecho esto, me voy a analizar el agua. Cómo se considera neutralización total es muy sencillo. ¿Por qué? Tengo 3 oxidrilos acá. Perdón, 3 por 2, 6 oxidrilos acá. 3 por 3, 9. ¿Sí? 9 más 6, 15 oxidrilos en total. La cantidad de hidrógenos como neutralización total tiene que ser la misma. 15 oxidrilos. Y hidrógenos tengo 5 por 3, 15. 15 oxidrilos y 15 hidrógenos me dan por resultado 15 moléculas de agua. ¿Sí? Que es lo que está acá abajo. Continuamos. Vamos a ver otros ejemplitos de sales dobles para que lo terminen de quedar claro. Realmente las sales dobles no es lo más utilizado, pero esto lo vemos porque si les llega a tocar una sal doble, no tienen que entrar en pánico, tienen que saber de qué se trata. Vamos a ver, por ejemplo, el sulfato doble potásico niqueloso, ¿sí? O podría decir sulfato doble de potasio niqueloso. Bien, ponemos el hidróxido de potasio, el hidróxido niqueloso, el ácido sulfúrico del cual sale el sulfato, recordemos oso bonito, pico de pato, sulfato viene de sulfúrico, así que el ácido sulfúrico, ¿sí? el azufre con su mayor número de oxidación. Ponemos el catión metálico, ¿sí? El potasio es más 1, el níquel más 2 porque es niqueloso, más 1 más 2 es más 3, y el sulfato que pierde 2 hidrógenos es menos 2. Cruzamos, el menos 2 pasa aquí, el 3 pasa acá, y nos queda la sal formada. Una vez que pusimos eso, este 2 pasa a ser acá el coeficiente de los dos hidróxidos, del níquel y del potasio, mientras que este 3 pasa a ser el exponente del ácido, ¿sí? Perdón, el coeficiente del ácido. Y después, ¿cuántas aguas formamos? 6. ¿Por qué? 3 por 2, 6 hidrógenos. 2 por 2, 4. Más 2, 6 oxidrilos. 6 oxidrilos con 6 hidrógenos me forman 6 moléculas de agua. Continuamos. ¿Cómo es el sulfuro doble cálcico-férrico? Bien, el anión es sulfuro, que viene del ácido sulfídrico. Y tenemos dos metales, el calcio del hidróxido de calcio, el férrico del hidróxido férrico. Colocamos los correspondientes, hidróxido férrico, hidróxido de calcio y ácido sulfídrico, el cual viene el sulfuro. Colocamos el calcio y el hierro pegaditos, recordando que el calcio es más 2 y el hierro férrico es más 3. Más 2 más 3, más 5. Y el sulfuro, que pierde 2 hidrógenos, es menos 2. Por tanto, el 2 pasa acá, el 5 pasa acá. Este 2 me dice la cantidad de hierro y de calcio.
Entonces tengo 2 hidróxidos de calcio y 2 hidróxidos de hierro. Perdón, 2 hidróxidos férricos. Y este 5 me dice la cantidad de azufre. Por lo tanto, tengo 5 ácidos sulfídricos o sulfuros de hidrógeno. Perfecto. Ahora, la cantidad de agua. 5 por 2, 10. 10 aguas. Y lo confirmo viendo que hay 2 por 3, 6. Más 2 por 2, 4. 6 más 4, 8 hidróxidos en total. Perdón. 2 por 3, 6. 2 por 2, 4. 6 más 4, 10 hidróxidos en total. 10 hidróxidos y 5 hidrógenos. Perdón, 5 por 2, 10 hidrógenos. 10 y 10 me da 10 aguas. Y con esto queda el agua totalmente balanceada. Y el último, el nitrito doble sódico potásico. Tenemos sodio y potasio, así que vamos a tener los hidróxidos de sodio y de potasio. ¿Sí? Hidróxido de sodio y hidróxido de potasio. Y esto va a reaccionar con un nitrito que viene del ácido nitroso, el HNO2. ¿Sí? Entonces, el sodio y el potasio los colocamos juntos. Sodio más 1 y potasio más 1, en total hacen un más 2. El nitrito pierde su hidrógeno y queda nitrito menos 1. Este 1 se cruza para acá. El 2 se cruza para acá. Este 2 me dice la cantidad de nitritos. Así que tengo 2 ácidos. ¿Sí? 2 ácidos nitrosos. Oso bonito, pico de pato. Oso bonito, nitroso, anitrito. Bien, entonces 2 nitritos, 2 ácidos, un sodio y un potasio. Y la cantidad de agua es lo de siempre. 2 hidrógenos con 1, 2 oxidrilos me da 2 moléculas de agua. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bien, es un poquito largo el tema de sales, pero es muy importante que sepan formularlas, es muy importante que sepan nombrarlas. Así que muchísimas gracias por su atención. Recuerden que pueden pausar el video en cualquier momento, tomar notas, anotar dudas, cosas que quieran preguntar, cosas para practicar, etc. De vuelta, muchísimas gracias por su atención. Continúen cuidándose, estamos con ustedes. Cualquier cosa nos consultan, así que nos vemos en clases o en consultas. Mucha suerte, sigan poniéndole pilas y un abrazo enorme.